Saludos amigos del programa El Mundo de las Computadoras. Soy Diogenes Amauris Martínez y esta es la sección Cápsulas de Programación. Siguiendo con el tema de definición de datos o DDL, el lenguaje de definición de datos en SQL, pues en el video anterior vimos cómo crear una tabla mediante el comando createTable. Hoy vamos a continuar trabajando con lo que son los comandos que pertenecen a esta categoría de DDL, pero vamos a estar ya viendo lo que es la modificación. La modificación de una tabla mediante sentencia, mediante script, mediante código. Por ejemplo, si recuerdan, esta tabla que creamos llamada tipos vehículos, nosotros si vamos a design, podemos ver su estructura. Pues estaba compuesta por código, nombre y estatus. A esa tabla, sin la necesidad de yo trabajar con el entorno gráfico, yo puedo agregarle campos o incluso eliminarle campos, renombrar campos si fuera necesario. Entonces, ¿cómo logramos eso? Bueno, bien fácil. Vámonos a New Query. Y en New Query lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a decir que vamos a alterar esa tabla. Entonces simplemente escribimos alter table y ya mi SQL sabe que lo que yo quiero es alterar, modificar una estructura de una tabla. Entonces obviamente tengo que decirle el nombre de esa tabla que yo quiero afectar. Para nuestro ejemplo será tipos vehículos. Esa es la tabla que yo quiero afectar. Y como le dije en el principio, pudiera ser una actualización con referencia a la tabla, o sea, pudiera ser añadir un nuevo campo, pudiera ser eliminar un campo. Lo que yo quiero es agregar un nuevo campo que se llame fecha creación, por ejemplo. Fecha creación. Ese es un nuevo campo que yo quiero insertar en mi tabla tipos vehículos. Entonces, le voy a decir que el tipo de datos que va a almacenar ese campo es un data type. ¿Ok? Es muy parecido a crear un campo, agregándole un campo cuando estamos creando una tabla, pero aquí lo que le estamos diciendo, mira, tú vas a alterar la tabla tipo vehículos. Pero ¿qué le falta aquí? Bueno, ¿cómo él sabe que va, por ejemplo, a agregar un campo? Bueno, cuando yo le digo add, ya él sabe que lo que va a hacer es agrégame el campo fecha creación. Entonces, cuando yo le doy a execute, fíjense que siempre deben observar, percatarse de que el IDE le dé el mensaje de confirmación de que sí, de que se completó con éxito. Me lo está diciendo aquí. Y otra forma de yo verlo es simplemente botón derecho del mouse, design. Cuando le doy botón derecho del mouse, fíjense que en la parte de abajo, el último campo, ahora es fecha creación. Y me está diciendo que el tipo de datos que va a almacenar específicamente fue el que le escribimos mediante el script, que es el data type. Esto que está aquí. Bien. Perfecto. Entonces, cierro esto. Ya vimos cómo agregar un campo a una tabla. Como pudo ser uno, pudieron ser varios. Simplemente lo separamos por punto y coma y pudimos hacer eso n cantidad de veces. Ahora, ese campo yo lo quiero eliminar mediante código. Igual, voy a New Query, le digo alter table, le digo el nombre de la tabla que yo deseo eliminar, tipos vehículos. ¿Qué yo quiero hacer en este caso? Fíjense que ahorita yo quería agregar un campo, pero ahora lo que yo quiero es eliminar un campo. ¿Cómo sabe SQL que yo lo quiero eliminar? Cuando yo le escribo drop column, elimina una columna. Ahora, ¿cuál columna? Pues debo decirle el nombre de mi campo, el nombre del campo que yo quiero eliminar de esa tabla. Entonces, si mal no recuerdo, le pusimos fecha creación. Si no fue así,
Cuando le doy a ejecutar me va a dar un error diciéndome que ese campo no existe en mi tabla tipo vehículos. Vamos a ejecutar y fíjense cómo me dice aquí que se completó satisfactoriamente. Igual, si yo valido, si yo quiero ver, por ejemplo, si eso fue así o no, cuando yo voy a Design, fíjense que ya el campo fecha de creación no existe, no forma parte de la tabla tipos de vehículos. Entonces, fíjense cómo nosotros podemos jugar con eso. Importante poder manipular sin la necesidad de un IDE, sin la necesidad de una interfaz gráfica mediante comando. Y recuerden lo que le dije al principio, que cuáles son unas de las primordiales ventajas de conocer muy a fondo tanto el comando, los comandos, mejor dicho, DML y TDL. Bueno, que a nivel de programación, si es necesario, usted puede pensar en una aplicación que haga ese tipo de funciones desde el lenguaje, ya sea Java, ya sea C#, ya sea Python, ya sea PHP, que él cree, que altere, que él modifique mediante el código. Que usted tenga esa opción. O en otro caso, que usted no sea, por ejemplo, un DBA, que usted no sea el administrador, que usted quiera mediante comandos crear sus propios recursos. Para ver estas cápsulas y otras más pueden seguir mi canal Diógenes Amadores. Gracias.